Iba a sacrificar al toro para pagar una deuda, pero lo que el animal le hizo a su hijo autista lo dejó sin palabras. En un pueblo aislado de Andalucía, donde las mañanas llegan lentamente y el polvo de los caminos parece haberse detenido a tiempo. El pueblo, casi olvidado entre colinas bañadas por el sol, alberga casas de piedra con tejados irregulares, rodeadas de campos ocres y viñedos secos. Allí, cada estación es una prueba de resistencia, y los que quedan ya han comprendido que vivir en 1901, ese pedazo de tierra no es para quienes buscan comodidad, sino para quienes tienen raíces. Este es el escenario en el que vive Ramón Ortega, un agricultor de 47 años, de manos gruesas y callos viejos, que rara vez se queja de la vida. Desde que perdió a su esposa al dar a luz a su primer hijo hace 9 años, se ha acostumbrado al silencio. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, pero de muchos gestos, todos ellos encaminados a la supervivencia. Si valoras las historias reales que tocan profundamente tu alma, regístrate ahora y activa la campana, porque al final estoy segura que no será lo mismo. Ramón vive solo con su hijo Lucas, un niño de mirada distante, que nació con autismo severo y crisis sensoriales difíciles de predecir. El más mínimo cambio, un ruido más agudo, una luz repentina, un olor fuerte, podía desencadenar una tormenta invisible en su interior. Ramón no entendía todos los mecanismos de su hijo, pero aprendió a observarlos con atención. Lucas hablaba poco o nada, pero sus silencios decían más que muchas conversaciones. Aún así, la relación entre ambos estuvo marcada por distancias emocionales difíciles de superar, como si vivieran uno al lado del otro en islas diferentes. La finca donde viven no es grande ni tampoco moderna. Ramón lo heredó de sus padres y nunca tuvo recursos para transformarlo. Todo allí está hecho a mano. La azada sigue cortando la tierra con el mismo esfuerzo que en generaciones pasadas. El pozo necesita una cuerda para sacar agua. El huerto obstinado insiste en brotar en suelo árido. Ramón trabaja de sol a sol, incluso sin tener la cosecha garantizada, porque allí trabajar es más que un deber, es identidad, y detenerse sería como enterrarse vivo. Pero ese año, algo cambió. La cosecha fue la peor de las últimas décadas. La sequía comenzó tímidamente, pero pronto se volvió brutal. El cielo quedó en silencio. La lluvia desapareció por completo durante meses. Las ramas se secaron, el suelo se agrietó y el viento caliente levantó nubes de polvo que cubrieron incluso los pies del niño. El maíz no creció, los olivos se marchitaron y la pequeña plantación que aún resistía fue consumida por una plaga traída por el calor extremo. Con las pérdidas acumuladas vinieron las deudas. Primero los billetes pequeños en el supermercado local, luego el banco. Y cuando Ramón se dio cuenta, ya no pudo dormir por las noches. Las cartas estaban apiladas sobre la mesa. Las conexiones llegaban cada semana. Los plazos se iban acortando. Y la presión que antes parecía solo externa comenzó a invadir el pecho y a apretar desde dentro. Para intentar mantener la finca, Ramón empezó a vender lo que podía. Empezó con lo que menos le dolía, las herramientas más nuevas, las que podía sustituir con esfuerzo. Luego el viejo tractor, comprado a crédito hace 10 años. Más tarde incluso vendió el coche que usaba para llevar a Lucas en sus raras visitas al médico. Ahora todo se hacía a pie. Él llevaba al niño sobre sus hombros cuando era necesario sin quejarse. Pero la verdad es que nos estábamos quedando sin opciones. Fue entonces cuando se encontró ante la última decisión que aún podía tomar. En el establo estaba Bravo. Bravo era un toro negro, robusto, de músculos impecables y mirada penetrante. Tenía una presencia que imponía respeto, no solo entre los demás animales, sino también entre los hombres. Sus movimientos eran firmes, su cuello ancho parecía esculpido por siglos de tradición y sus cascos golpeaban el suelo con una fuerza que rayaba en la arrogancia. Ramón lo había criado desde que era un ternero, no por cariño, sino por estrategia. Bravo fue una inversión, un toro de raza pura con un linaje valioso. No era común en fincas pequeñas como la suya, pero Ramón lo había conseguido por un golpe de suerte, después de realizar un trabajo difícil para un criador del norte que no podía pagar en efectivo. Fue un intercambio arriesgado en ese momento, pero ahora ese riesgo era la única carta de triunfo
que aún tenía en sus manos. Bravo creció fuerte, saludable y respetado. Él nunca se enfermó, nunca cedía ante ninguna valla. Era estable, firme y desde la distancia se veía fácilmente. Aquel animal no era común. Y precisamente por eso, era el único activo que aún podía rendir algo. Para Ramón, Bravo se convirtió en la personificación de todo lo que aún permanecía en su vida. Cuando se vendió el tractor, él se quedó. Cuando los cerdos se fueron, él se quedó. Cuando incluso la dignidad parecía escaparse de sus dedos, Bravo era todo lo que quedaba. Orgulloso, poderoso, indómito. Era como si fuera el último muro entre Ramón y la quiebra total. No había ningún afecto allí, sin apego sentimental, pero había respeto y una especie de orgullo silencioso. Porque mientras Bravo todavía estaba en el establo, Ramón podía mirar su propia vida y decir: todavía tengo algo que vale la pena tener. Y para un hombre como él, eso significaba mucho más que cualquier número. Pero incluso eso empezó a fallar cuando el banco llamó a la puerta. El gerente no fue grosero, al contrario, fue tranquilo y educado. Ofreció opciones prácticas, como él las llamó, y entre ellas, la sugerencia: vender el toro. Ramón no respondió inmediatamente, pero permaneció en silencio el resto del día, como si supiera que estaba a punto de perder no solo un animal, sino una parte de sí mismo. Lo que aún no sabía es solo que todo lo que Bravo representaba, fuerza, coraje, supervivencia, estaba a punto de ser redefinido de una manera que nunca podría haber previsto. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto a alguien resistirse incluso cuando todo le decía que se diera por vencido? Si esta parte te ha recordado a alguien, escribe aquí en los comentarios. Todavía hay fuerza donde nadie la ve. Durante noches enteras el viejo granjero daba vueltas en la cama sin encontrar descanso. Sus ojos estaban pesados, pero el peso de su conciencia era mayor. El techo de madera de la casa parecía comprimir los pensamientos en espirales apretadas. El sonido de los búhos que una vez trajo una paz antigua, ahora sonaba como un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Cada tic-tac del reloj en la pared era un empujón hacia el abismo de una decisión que ya sabía que era inevitable. Mientras tanto, Lucas, ajeno a cualquier tormenta, dormía plácidamente en la habitación contigua, con las sábanas enredadas a sus pies y un osito de peluche al que le faltaba una oreja entre los brazos. El niño no tenía idea de la crisis por la que estaba pasando su padre. No sabía nada de las cartas escondidas en el cajón de la cocina. No entendía los largos suspiros que salían de la habitación en las mañanas más calurosas. Pero había una costumbre curiosa. Últimamente, a Lucas le gustaba sentarse en el umbral de la puerta, donde la luz del atardecer entraba oblicuamente, y quedarse allí, en silencio, mirando el campo, y más concretamente, al establo. A lo lejos se veía a Bravo, inmóvil como una escultura negra recortada, contra el cielo anaranjado de Andalucía. El niño no se acercó más. Nunca me atreví a tocarlo, pero observaba con una atención que los adultos no tenían. Una de esas atenciones puras que los niños dedican a cosas que no necesitan explicación. Pasé horas así, tranquila. A veces, murmuraciones de sonidos sin forma. Otros, simplemente mecían su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, como lo hacían cuando se sentían seguros. No habló del toro, no lo llamé por su nombre, pero cada vez que el animal aparecía en su campo de visión, había una calma inexplicable sobre sus hombros, y eso, aunque Ramón no lo admitiera en voz alta, era difícil de ignorar. Pero el tiempo no perdona a quienes esperan demasiado. Las facturas se acumularon. El carnicero ya se había negado a aceptar el crédito. La tienda de comestibles comenzó a exigir el pago por adelantado. Incluso la panadería de la esquina, donde había comprado el mismo pan duro desde joven, empezó a mirarlo con recelo. La tierra donde está enterrado el padre no paga la deuda con el recuerdo. Y fue con esa amarga frase en la cabeza que Ramón empezó a plantearse algo que nunca había imaginado: vender a Bravo. No para todos, pero para un evento en Sevilla, uno de esos organizados por empresarios que todavía ven belleza en la muerte performativa. Una corrida de toros privada, con entradas muy caras y un público selecto. La propuesta fue clara: $6,000 por adelantado, a cambio de un espectáculo. Bravo sería el protagonista y el
mártir. En la tercera semana de agosto, cuando el calor ya empezaba a quemar hasta el aire, llegó a la propiedad un hombre de chaqueta clara, zapatos lustrados y acento limpio. Don Esteban salió de un coche oscuro con ventanas tintadas y un rápido apretón de manos. No perdió el tiempo conversando. Caminó directamente hacia la valla. Evaluó a Bravo con el ojo técnico de quien sabe más de cifras que de almas. Es un animal hermoso, fuerte, con mucha presencia. Será la estrella de la noche, dijo, como si hablara de un instrumento. Él hizo la oferta allí mismo. Dinero instantáneo, sin burocracia, solo firma. Y la recogida está prevista para el viernes siguiente. Yo te resuelvo el problema y tú me das la leyenda del pueblo, bromeó, encontrando divertida su propia frase. Ramón permaneció en silencio durante varios segundos, demasiado tiempo. Esteban, acostumbrado a tratar con campesinos desesperados, interpretó el silencio como la típica vacilación de quien solo necesita un empujón más. Sacó el fajo de billetes del bolsillo, avivó el calor con él y repitió: o eso o esperar a que te quiten la casa gratis. La cabeza daba vueltas, las manos sudaban, el corazón latía de forma irregular, como si sintiera que algo estaba siendo violado. No por el dinero, pero por la idea de entregar un animal que, sin haber prometido jamás nada, simbólicamente apoyaba todo. Fue como vender la pared más fuerte de la casa, no por la madera, sino por lo que sostenía silenciosamente. Él aceptó, verbalmente, un susurro casi, solo un discreto movimiento de barbilla. Esteban no necesitaba más. Sonrió, entregó el contrato ya redactado y dejó el primer sobre con el pago anticipado. Dijo que regresaría con el camión el viernes y se fue satisfecho. Ramón se quedó quieto durante unos minutos. Sentía las piernas temblorosas, como si acabara de traicionar un pacto invisible. Entró en la casa sin mirar atrás. Se lavó la cara durante demasiado tiempo. Intentó comer, pero la comida no bajaba. Ella se sentó en la silla del porche y observó a Lucas sentado en la puerta, como siempre lo hacía. El niño simplemente se quedó mirando. Ningún gesto, no hay duda. Solo esa quietud enigmática, como si sintiera algo en el aire. Esta escena también te hizo sentir algo que no se puede explicar. Un golpe, solo para saber que estás conectado con nosotros. El amanecer llegó sofocante, con un viento caliente que no refrescaba, solo perturbaba. Las paredes de la casa crujían con el calor acumulado del día y los grillos parecían más fuertes de lo habitual. Ramón daba vueltas en la cama, como si intentara escapar de un pensamiento insistente. La habitación quedó sumida en la sombra. Las manecillas del reloj marcaban las 3:12 de la mañana cuando un sonido extraño cortó el aire. Un crujido agudo, seguido de un golpe sordo que venía del exterior. El anciano abrió los ojos en la oscuridad. Se quedó quieto por un momento, tratando de comprender si había soñado, pero otro sonido, más prolongado, confirmó que algo andaba mal. Se levantó rápidamente, cogió la linterna de la cómoda y instintivamente fue a la habitación de su hijo. Abrió la puerta lentamente, con el corazón apretado incluso antes de ver el vacío. La sábana estaba vuelta al revés. La ventana se cerró. El osito de peluche tendido en el suelo. La cama vacía. Un vacío que congeló todo el cuerpo de Ramón en una fracción de segundo. El nombre escapó de su garganta con desesperación. Luke, y más fuerte, Lucas. Abrió de golpe la puerta principal, tropezando con el marco. La linterna temblaba en su mano. Corrió a través del balcón, gritando otra vez, pero solo el silencio le respondió. La casa parecía demasiado pequeña para contener la angustia que se extendía. El anciano caminaba por la parte de atrás, iluminando los arbustos, el pozo, el huerto. No hay señal. Llamó más fuerte, sin importarle si despertaría a los vecinos. Ya no había lugar para el orgullo, ni para la racionalidad. Con cada segundo que pasaba, el miedo se descontrolaba. La granja estaba envuelta en oscuridad. La única luz provenía de la luna, pálida, que apenas tocaba el suelo. Ramón corrió descalzo hasta el borde del campo. Incluso gritó en la oscuridad como si esperara una respuesta divina, como si el universo pudiera devolverle a su hijo con un estallido de compasión. El sudor le corría por la espalda. Las piernas ya le fallaban. Y fue entonces cuando algo dentro de él le señaló el único lugar que aún no había revisado: el establo. El cuerpo se movió antes de que la mente entendiera. Corría como si corriera a través de su propia alma.
Cuando se acercó al edificio de madera, notó que la puerta estaba entreabierta. La cerradura cayó al suelo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Empujó la madera con un golpe. La luz de la linterna iluminaba el suelo de paja. Por un momento, solo polvo en el aire. Pero cuando dio 2 pasos más, lo vio. Y la escena lo paralizó. Lucas estaba allí, acostado de lado, con las piernas dobladas y los brazos abrazando el pecho, como lo hacía cuando buscaba refugio del mundo. Bravo estaba a su lado, y lo más increíble, con la cabeza apoyada en las piernas del niño. Ambos estaban durmiendo, completamente entregado a la calma de la oscuridad. Fue como si el animal, por instinto, hubiera adoptado ese frágil cuerpo, y como si el niño, sin ninguna instrucción, supiera que allí estaba a salvo. Ramón se quedó congelado. La linterna se le cayó de la mano. Las rodillas cedieron. Se sentó en el suelo frío, sin fuerzas, sin aire. Su respiración se volvió entrecortada y por primera vez en mucho tiempo lloró. Esa imagen parecía surgida de un sueño o de otro mundo. Bravo era un toro rudo e indomable. Nadie se le acercaba sin cautela. El animal no aceptaba caricias, ni collares, ni reglas, pero allí estaba él acostado, tranquilo, respirando uniformemente, como si hubiera pertenecido a ese chico desde siempre, como si hubiera algo entre ellos que escapaba a cualquier explicación racional. Lucas, por su parte, dormía profundamente, algo que no era muy común. Su rostro no mostraba tensión, no se inmutó, no sudó, no movió su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Yo estaba simplemente en paz. Ramón permaneció sentado, sin saber qué hacer. Sus ojos nunca abandonaron la escena. La mente daba vueltas en círculos. Mucho dentro de él gritaba, pero a su alrededor había silencio. Cuando era niño, escuché que algunos animales tienen una percepción que va más allá de los sentidos humanos. Quien siente dolor, peligro, miedo e incluso la verdad en las intenciones, que algunas conexiones no se enseñan, simplemente existen. Pensé que esto era una superstición tonta, pero aquella noche, con el hijo durmiendo sobre la paja y el toro feroz convirtiéndose en refugio, todo lo que antes parecía absurdo empezó a tener sentido. El amanecer avanzaba lentamente. El anciano apoyó la cabeza contra la pared de madera del establo. Lloró un poco más. Luego simplemente se quedó, observando, porque hay cosas en la vida que ni siquiera la ciencia puede explicar. Ver a un toro salvaje convertirse en refugio de un niño que apenas entiende el mundo. En mi opinión, esto no es casualidad, su propósito. Si tú también lo crees, escribe aquí en los comentarios. Esto no es instinto, es destino. El amanecer llegó silenciosamente, como si incluso el día dudara en comenzar. La luz se filtraba lentamente a través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera de la cocina. El café estaba hirviendo, olvidado en la estufa. Ramón estaba sentado a la mesa, con los codos apoyados en los hombros y la mirada fija en la nada. Su cabeza palpitaba. El cuerpo, aunque inmóvil, parecía cargar el peso de una manada entera. El episodio de la mañana anterior todavía ocupaba todo el espacio de su mente. Esa imagen, el hijo durmiendo junto al toro, como si ese fuera el único lugar seguro del mundo. No pude olvidarlo, pero por fuerte que hubiera sido, la realidad era otra. Se había celebrado un contrato, la palabra comprometida, el dinero parcialmente adelantado, y más que eso, la necesidad de pagar deudas. La supervivencia estaba en juego, y eso incluía el bienestar de Lucas. Deshacer todo ahora no sería tan simple. No era solo cuestión de quererlo, era el tipo de decisión que, tomada con el corazón, podía costar el terreno, la casa y todo lo que aún sostenía lo poco que quedaba. Afuera, el sol salía lentamente. Lucas, como siempre, fue a sentarse a la puerta principal, pero algo era diferente. Los ojos no estaban fijos como antes. Hubo disturbios. El cuerpo se balanceaba más rápido, los dedos se movían compulsivamente y de vez en cuando un sonido gutural escapaba de la garganta, algo entre un murmullo y un intento de vocalización. Ramón observaba desde lejos. El niño estaba actuando extraño, preocupado, como si sintiera algo en el aire. El toro aún descansaba en el campo, pero no había paz en el ambiente. Una extraña energía circulaba entre el establo y la casa.
La respiración del anciano se aceleraba cada vez que miraba su reloj. Faltaban menos de 24 horas para la llegada de don Esteban. Al final de aquella pesada mañana, hubo una gran sorpresa. Lucas, que rara vez se expresaba con gestos nuevos, corrió hacia el interior, sosteniendo una hoja de papel, ojos bien abiertos, manos sucias con lápices. Sobre el papel, un dibujo torcido pero reconocible, la silueta de un toro, 4 patas, 2 cuernos y 2 puntos donde deberían estar los ojos. Era la primera vez que dibujaba algo con forma. Antes de eso, solo garabatos aleatorios, líneas que iban y venían sin dirección. Ramón tomó la hoja con cuidado. Sintió que sus manos temblaban. El niño lo observó atentamente. Algo raro. Había anticipación en sus ojos. Casi urgente. Recogió la vieja bicicleta que estaba apoyada contra la pared. Puso al niño en la parte trasera de la bicicleta y pedaleó hasta la escuela del pueblo. El calor pesaba sobre sus hombros, pero su corazón estaba aún más pesado. Al llegar allí buscó a la maestra Mariana, la única persona que había estado con Lucas desde que tenía 5 años. Ella tomó el dibujo sin comprender. Tras unos segundos de silencio, miró a Ramón como si viera un milagro disfrazado. «Esta es una representación emocional, ¿entiendes lo que significa?» «No», respondió él tragando saliva con dificultad. «Es la primera vez que exterioriza algo, la primera vez que lo siente, desde fuera». Regresó a casa sin decir una palabra. El camino de tierra parecía más largo que nunca. El sol le quemaba los ojos, pero era su pecho el que ardía. Algo grande estaba sucediendo, pero el tiempo no se detuvo. Esteban vendría al día siguiente. Al final de la tarde, ya de regreso en la granja, el mundo se detuvo. Español. Cuando llegó a la puerta de la casa, se escucharon gritos. El hombre se asustó, pensando que había otras personas dentro de la casa. Corrió rápidamente. Había dejado al niño con una vecina, doña Marta, pero cuando entró por las puertas, la mujer lo miró con los ojos grandes, tratando de calmar al niño que gritaba sin parar. Esa era una gran noticia porque no decidió, «No, no, por favor, no». El niño gritó y peleó, señalando al toro que estaba en el corral. Después de un día entero de alboroto, gritos y palabras nunca antes dichas, finalmente la noche cayó sobre la casa. Ramón pasó horas al lado de su hijo, tratando de calmarlo. Le ofreció té, cantó una vieja canción que cantaba Catalina, recitó palabras sencillas con voz entrecortada. Lucas todavía estaba temblando. Su mirada parecía perdida. Sus manos inquietas seguían frotándose contra su propio pecho. Solo se quedó dormido cuando el cansancio superó su agitación emocional, e incluso entonces el sueño llegó a trompicones, con su cuerpo todavía agitado. Cuando el reloj de la pared marcó las 5:43 de la mañana, los primeros ruidos de motores resonaron a lo largo del camino de tierra. Ramón estaba sentado a la mesa, con una taza de café frío en sus manos. El corazón apretado. Afuera apareció la camioneta de don Esteban, levantando polvo y rompiendo el silencio de la finca. La decisión estaba tomada, o eso se dijo a sí mismo, aunque no lo creía. Esteban salió apresuradamente del vehículo. Le acompañaban 2 hombres. Se ataron las mangas, se ajustaron los guantes de cuero y se dirigieron directamente al corral. No hubo buenos días, ni conversación. El contrato estaba firmado y ahora llegaba el momento de la recogida. Cuerdas gruesas fueron enrolladas rápidamente alrededor del cuello y el cuerpo del animal. Bravo al principio no reaccionó. Miró fijamente el horizonte, pero cuando encontró la mirada de Ramón, algo cambió. El cuerpo fuerte se tensó. Las fosas nasales se dilataron. Los cascos rasparon el suelo. El animal resopló. Uno de los hombres intentó tirar. Bravo se retiró. Intentaron empujar. El toro se giró. Él empezó a luchar. Golpeó fuerte las paredes de madera. Resoplaba como si lo estuvieran llevando hacia la muerte. Y en el fondo, eso era exactamente lo que era. Ramón cerró los ojos por un momento. Allí dentro todo se estaba desmoronando. El ruido despertó a Lucas. Todavía en pijama, corrió hacia la puerta. Él permaneció allí, inmóvil, cabello desordenado, cara aplastada por la almohada. Y entonces, cuando Bravo lo vio, sucedió algo inesperado. El toro se detuvo, como si apagaran un motor interno.
El poderoso cuerpo se calmó, la respiración se hizo más lenta, la tensión se disolvió, y en ese momento, el niño dio un paso. ¡Adelante! Con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: «¡No te lo cojas!». La voz resonó como un rayo en medio de la granja, clara, fuerte, sin obstáculos, la voz de un niño normal. Todos los presentes se detuvieron. Uno de los hombres dejó caer la cuerda. Esteban se giró incrédulo. Los ojos de Ramón se abrieron como si el tiempo se hubiera congelado, y entonces Bravo, al oír el grito, rompió las cuerdas, como si lo hubiera entendido, como si hubiera comprendido el llamado. Rompió las cuerdas. Con un movimiento brusco, dio un paso atrás y se colocó frente al niño, entre él y el camión. El silencio cayó sobre todos como una manta. Lo único que se escuchaba era la respiración del animal y el llanto de Lucas. Esteban fue el primero en reaccionar. Se acercó a Ramón con el rostro lleno de furia. «Tenemos un trato. Me prometiste este animal. Recibiste un adelanto. No lo aceptaré». Ramón, en estado de shock, no pudo hacer más que balbucear. Intenté juntar palabras. Busqué argumentos en medio del colapso emocional que se estaba formando. Pidió tiempo. Unos días más. Solo 3. Pensar, para reorganizar, para respirar. Esteban se mostró reacio. Él maldijo en voz baja. Dijo que eso era inaceptable, pero finalmente aceptó. 3 días, y amenazó: «Si no estás lista cuando regrese, llama a tu abogado». El camión salió levantando aún más polvo que cuando llegó. Esa noche, la casa parecía una trinchera. Lucas tuvo una de las peores crisis desde la muerte de su madre. Se golpeó la cabeza, contra la pared lloró a mares, empujó muebles, se encerró en el baño. Ramón intentó contenerlo, pero nada funcionó. Y entonces, Bravo se acercó a la puerta, apretó su hocico contra la madera y, como en un gesto sagrado, el niño se detuvo, se abrió, se arrojó al suelo. El toro se echó a su lado. No se dijo ni una palabra, pero el caos cesó. Ramón observaba todo desde la puerta, incapaz de hablar. El corazón ahora latía con un ritmo diferente, porque en ese momento comprendió lo que hasta entonces había intentado ignorar. Perder aquel animal significaría perder el único punto real de equilibrio de su hijo, el único vínculo con el mundo exterior. Ya no se trataba de honor ni de palabra, se trataba de supervivencia emocional. A la mañana siguiente, el sol aún no había calentado el suelo cuando Ramón tomó una decisión. Se puso su camisa del domingo, tomó el sobre con el anticipo, subió al autobús hacia Sevilla. Al llegar a la Plaza de Toros, se dirigió directamente al despacho de Minoreses. «Don Esteban», pidió hablar en persona. Esteban, al verlo, soltó una risa sarcástica, pero la risa duró poco. Ramón abrió el sobre y entregó el dinero con mano firme. «Ya no quiero ser parte de esto. ¿Vas a romper el contrato? Salvaré a mi hijo». La respuesta llegó con una mirada que no tembló. ¿Quién no lo dudó? Eso dijo todo lo que las palabras no podían decir. Esteban aceptó el dinero, no sin ofender, no sin ira, pero él aceptó, y la puerta se cerró de golpe. De camino a casa, Ramón miró por la ventanilla del autobús con una especie de serenidad que no sentía desde hacía mucho tiempo, porque sabía lo que había hecho. Vendió parte de la tierra, la más seca, la que ya no daba fruto, el que ya estaba muerto, pero a cambio salvó 2 corazones vivos. Ese día, Ramón descubrió algo que la sequía, la deuda y el dolor no habían podido borrar, que el verdadero valor de las cosas no está en lo que compras, sino en lo que proteges. Y en esa granja castigada por el clima, decidió proteger lo único que todavía hacía sonreír a su hijo sin miedo. Ahora dime, ¿habrías hecho lo mismo en el lugar de Ramón? ¿Renunciarías a todo, la tierra, el dinero, el trato, por aquello que hace que tu hijo se sienta en paz? Fue solo una publicación, una foto borrosa del dibujo con la leyenda: «Hoy, Lucas dibujó por primera vez». La profesora Mariana, conmovida por lo que había presenciado, no pudo resistirse. Lo compartió en redes sociales, junto a un breve texto en el que contaba sobre el niño que hablaba poco, pero que había gritado por el toro como si gritara por su propia alma. Ella no esperaba ninguna repercusión. Fue solo una manera de preservar ese milagro. Pero en cuestión de horas, la publicación se difundió. Amigos compartidos. Los psicólogos comentaron. La gente que nunca había conocido a Lucas se conmovió. Y en menos de 2 días,
La historia llegó a Galicia, más precisamente, al Instituto de Investigación en Comportamiento Animal y Desarrollo Infantil, conocido por estudiar las relaciones inesperadas entre niños con autismo y animales no domesticados. El contacto se produjo por teléfono. Ramón pensó que era una broma. Una voz tranquila desde el norte, explicando que habían leído el informe y que querían visitar la granja. Al principio dudó desconfiado, luego cedió. Una semana después, llegaron 2 coches, 5 personas, equipos, grabadoras, archivos y ojos vigilantes. Cuando entraron a la tierra, lo que encontraron no fue un laboratorio. Era solo una granja modesta, con olor a polvo, pan duro y tierra húmeda. Pero también encontraron algo que los manuales no explican: un vínculo silencioso entre un niño y un animal que nunca fue entrenado para ser gentil. Lucas al principio se mostró retraído, como siempre, pero cuando vio a Bravo caminó hasta la puerta del corral, se detuvo y señaló. Luego dijo: «Hoy está tranquilo, le gusta el viento frío». Los investigadores se miraron unos a otros y lo entendieron. Estaban ante algo raro. No es una cura, sino un puente. Propusieron un proyecto de monitoreo continuo: traer profesionales, mejorar la estructura de la granja, instalar cámaras, observar el desarrollo del niño a lo largo de los meses. También ofrecieron sesiones gratuitas con terapeutas especializados en autismo y comportamiento no verbal. Ramón no sabía cómo reaccionar. Fue como si la vida, que lo había ignorado durante años, finalmente hubiera recordado su existencia. El lugar que una vez parecía condenado, ahora estaba ganando movimiento. Gente que va y viene. Niños de la escuela que vienen a ver al toro que entendía a los humanos. Periodistas haciendo preguntas con los ojos brillantes. Por primera vez, Ramón no estaba solo. Y, más aún, Lucas tampoco estaba allí. Han pasado 5 años. Hoy, el niño tiene 14 años. Creció con los pies descalzos en el barro y las manos siempre ocupadas con una cámara. Desarrolló una pasión por la luz, por el silencio, por captura. La fotografía se convirtió en su lenguaje, tu forma de registrar el mundo que sientes, pero que no siempre puedes explicar. Su proyecto más reciente se llama Los Ojos de Bravo, una serie de imágenes que muestran al toro desde diferentes ángulos y momentos del día. Luz de la mañana, luz de la tarde, luz de la noche nublada. Primer plano de los ojos, reflejo en la fuente de agua potable, sombra sobre suelo seco. Y en cada foto, un sencillo título escrito a mano. La favorita de Ramón es la del atardecer reflejado en los ojos del animal, con la leyenda: «Nunca me pidió palabras, solo presencia». Bravo todavía está allí, más viejo, más lento y con el pelo más opaco, pero firme. Nunca salió, nunca entró en una arena, nunca estuvo expuesto a aplausos ni abucheos. Vive libremente, gratis, como si supiera que su papel no era entre muros, sino entre almas. Y cualquiera que conoce esta historia dice lo mismo: ese toro no nació para matar, nacido para curar. Ramón descubrió tarde que hay victorias que no se miden en hectáreas ni en cifras. Algunos solo se revelan en el silencio de un abrazo inesperado, o el momento en que un niño que nunca ha hablado finalmente encuentra su propia voz junto a un toro. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes más que la mayoría, y por eso he preparado un nuevo vídeo que cambiará todo lo que creías saber sobre estas criaturas de 4 patas. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla. Te espero allí.